جنات للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا قلوبنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos una semana más después de este pequeño parón del Puente de Mayo. Bienvenidos este lunes a Consultas Islámicas, vuestro programa dedicado a daros contestaciones, a daros respuestas a todas vuestras dudas, vuestras consultas relacionadas con el Islam, con la jurisprudencia islámica, con el fiqh, esta ciencia que estamos tratando y que tengo el placer aquí en el plató de tener conmigo, como siempre, a dos de los expertos más destacados en lengua española para tratar todas estas preguntas que nos llegan. A mi derecha tengo al hermano Mohammed Said Aliles. Assalamu alaikum. Alaikum salam. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal este puente? Muy bien, ¿Bien? Alhamdulillah. Y al hermano Tawfiq Ashad al-Harraq. Bienvenido. Assalamu alaikum. ¿Qué tal estás? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bueno, antes de empezar vamos a hacer el recordatorio que hacemos siempre, y es que en Consultas Islámicas no nos dedicamos a emitir fatwas, no nos dedicamos a emitir estos dictámenes, digamos, islámicos, sino simplemente aclarar algunos puntos de la jurisprudencia islámica que han sido tratados por infinidad de eruditos y ulemas en la historia del Islam, y simplemente los hermanos se dedican a transmitir esos dictámenes de otros ulema. Y una cosa más, y es que nos había quedado una duda de semanas anteriores. Nos llamó hace unas semanas una hermana de Ceuta, si no me equivoco, y nos preguntó acerca de la amistad entre hombres y mujeres. Y nosotros dimos una respuesta bastante extendida, 10 minutos que nos hemos extendido. No obstante, quizá se ha quedado alguna gente con dudas acerca de este tema. ¿Qué le podemos explicar a los hermanos que no entendieron bien la contestación? Hermano Tawfiq, te paso la palabra. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero, el profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros hasta el día del juicio final. Amén. Sobre el tema de la pregunta en concreto, la respuesta, como hemos entendido, la pregunta de la hermana era sobre un contexto de compañerismo laboral. Aunque nos hemos extendido con la intervención del hermano Muhammad y con el vídeo que tú has mencionado, pues hablando de una amistad según la imagen mental que podemos tener en un contexto occidental dentro de unos adolescentes o mayor, ya teniendo las películas en nuestra mente, sabiendo el contexto social donde estamos viviendo, pues sí. Esto, lo que hemos explicado, lo que hemos incluso detallado, el Islam es totalmente en contra. Cualquier relación entre un hombre y una mujer pues tiene un fin noble, con una objetividad sana y sagrada, que es el sagrado pero matrimonio. se puede hablar de amistad, o sea, incluso se puede hablar de que hay amistad entre hombres y mujeres fuera del matrimonio, o se puede hablar simplemente de compañerismo dentro de un contexto laboral. En un contexto laboral, en el caso aquí en Europa, ya sabemos las condiciones que hemos puesto. Pues no hay halwa shar'iyya, no hay que estar a solas con el sexo opuesto. En un lugar cerrado, no hay que tocar, siempre sí. Con el respeto mutuo y todo esto. Y cuando hablamos de una amistad fuera del matrimonio, pues el Islam pregunta, hay intenciones que van mucho más allá de la amistad en sí misma, y sabemos pues lo que es la realidad pura y dura, siempre en un contexto que la amistad de un hombre a una mujer hay mucho más que una, digamos, es que a lo mejor amistad. Los términos que utilizamos no son quizá los más adecuados desde un punto de vista islámico. Yo personalmente creo que sí que puede haber compañerismo dentro de un espacio laboral con unas condiciones de recato, de respeto mutuo, etcétera, pero una amistad, ¿qué opinas del tema, hermano? En la misma línea, amistad, lo que entendemos del término, ¿no? Todo sí. Lo que engloba de intimidad, de compartir, de compartir espacios, compartir intimidades, compartir detalles exclusivos, eso desde luego, desde la perspectiva islámica, es totalmente imposible, ¿no? Nunca puede haber una amistad entre un hombre y una mujer, salvo
esa relación tenemos que estar hablando de un contexto matrimonial, ¿no? Tenemos que estar hablando de un proyecto de una futura familia y un proyecto... Dentro de la hitma, ¿no? Eso es, pero hablar de amistad en todo lo que engloba el término de la amistad, desde luego es imposible desde la perspectiva islámica. Hablamos de compañerismo, podemos hablar de un trato profesional, podemos hablar de un contexto estudiantil, un contexto de trabajo laboral, teniendo en cuenta esas limitaciones, esos valores y dejándolo claro, y creo que lo hemos dejado bastante bien claro. Lo único que a veces hay hermanos que se limitan a ver lo que les interesa, sacarlo de contexto, y lo sacan de contexto, pero siempre hay que ver todo el planteamiento desde el principio hasta el final. Repetimos y recalcamos, la perspectiva islámica respecto a la amistad entre ambos sexos es totalmente inexistente y es totalmente imposible, ¿no? Tal como lo entendemos hoy en día en nuestro contexto social. Hablar de compañerismo laboral, hablar de un contacto laboral, hablar de una relación humana, ¿no? En ciertas situaciones sociales con los límites que nos marca nuestra religión, los valores y el recato y el pudor exigido, pues es inevitable. Barakallahu fik. Yo creo que ha quedado bastante claro. Quizá a veces los términos no ayudan, pero insisto, la última vez que tratamos este tema nos extendemos bastante, 15 minutos más o menos, 15 minutos que es el 25% del programa, entonces quizá hay que ver los 15 minutos y no hay que hacer una lectura selectiva de ese tema. Hemos tratado diferentes perspectivas del tema. Ya aclarado el tema, vamos a pasar ya a las consultas islámicas, a las preguntas que nos llegan, pero antes hago un pequeño recordatorio que no son fatwas, sino simplemente son preguntas que nos llegan, que han sido planteadas a otros eruditos con anterioridad y nosotros simplemente intentamos dar diferentes respuestas, porque a lo mejor una sola pregunta puede tener diferentes respuestas dependiendo del contexto, si no me equivoco. Vamos a empezar con una pregunta que nos llega desde Latinoamérica y nos llega desde un hermano llamado René Cruz. Nos dice: mi nombre es René Cruz, soy boliviano, vivo en la ciudad de Potosí y hace aproximadamente 1 año y medio que he tenido la dicha de haberme convertido al Islam a instancias de uno de mis hijos. Uno de sus hijos le comentó el Islam y alhamdulillah se ha convertido. Que estudiaba en el exterior y me hizo el mejor regalo posible, el Sagrado Corán, le regaló el Corán. Bueno, mis preguntas y dudas son las siguientes. Tiene una serie de preguntas, vamos a elegir algunas. Dice: tengo ya 60 años y la verdad es que nunca he oído rezar a un hermano en árabe. Al rezar yo en árabe, creo que estoy recitando las palabras de memoria y sin tener en mi mente el verdadero significado de las palabras, así que también recito en español. Recita en árabe y en español para tener presente el istihdar, ¿no? Tener presente esos significados. Pregunta: ¿es lícito eso o es mejor recitar solo en árabe o solo en español? ¿Qué decimos? Si estamos hablando de la oración, de salah, hay que saber que tiene unas acciones y unos dichos preestablecidos, aqwal wa af'al tawqifiyya, ¿no? Nos lo marcó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. En lo que se refiere a los dichos, sobre todo los pilares y los actos obligatorios, como puede ser la recitación de Surat al-Fatiha, takbirat al-ihram, takbirat al-intiqal, al-tasmi', al-tahmid, al-tashahhud, al-salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, al-taslim, todos estos dichos, estas plegarias tienen que ser en árabe, no se aceptan sino en árabe, salvo para aquellas personas que tienen la dificultad al inicio porque están en un proceso de aprendizaje y todavía no han llegado a perfeccionar la recitación. Siempre lo tiene que llevar en árabe, independientemente si en el momento que lo pronuncia sabe lo que significa o no. Eso no quiere decir que se tiene que quedar en ese nivel, tiene que hacer un esfuerzo, inshallah ta'ala, para mejorar y para entender. El tema de las súplicas, el dua, ¿no? que tenemos la posibilidad de hacerlo en el sujud, en la prosternación, el dua lo podemos llevar a cabo en el idioma que sea, porque Allah subhanahu wa ta'ala es una comunicación confidencial con Allah subhanahu wa ta'ala, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, nos refugiamos en él, le pedimos cosas, le pedimos perdón. Eso puede ser en cualquier idioma, preferiblemente en árabe y preferiblemente las súplicas que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Resumiendo, los actos que forman parte de la oración, que son pilares, obligaciones, tienen que ser en la lengua árabe. Una pregunta en la misma línea nos llega también de Abdelilah. Nos dice: tengo 16 años, soy de Málaga, mi pregunta es: a mí me gusta leer el Corán, pero
pero hay veces que me equivoco en algunas palabras. ¿Está mal? ¿Dejo de leer el Corán? ¿Qué puedo hacer? No, no hay que dejar de leer el Corán, pero también hay que hacer un esfuerzo, inshallah. Siendo un joven de 16 años, tiene todo el tiempo, inshallah, y tiene toda la capacidad para aprender, mejorar, perfeccionar la pronunciación, la entonación, la recitación, que es una obligación para cada musulmán y cada musulmana. Y hasta alcanzar ese nivel debe de seguir insistiendo. Tenemos el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos dice: الذي يقرأ القرآن الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه أو وهو عليه شديد أو هو يتتعتع فيه له أجران. Aquella persona que domina la recitación está en un rango de los ángeles, y aquella persona que recita el Corán con cierta dificultad tiene dos recompensas, una por la recitación y otra por el esfuerzo. Eso no quiere decir tampoco que nos tenemos que quedar en ese nivel. Debemos de esforzarnos, inshallah, y hacer el esfuerzo para perfeccionar, y siendo una persona joven lo puede alcanzar, inshallah. Barakallahu fik. Les recuerdo a los queridos telespectadores que tienen aquí el número de teléfono, es el 911 73 02 51, así que nos pueden llamar cuando quieran. Pero nosotros también tenemos muchísimas preguntas, y seguimos con algunas preguntas del hermano René, desde Bolivia. Nos dice lo siguiente, nos dice, ¿se puede hacer ablución en la ducha y pronunciando el nombre sagrado de Allah subhanahu wa ta'ala? Se puede. No es recomendable pronunciar el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado sea dentro de la ducha, salvo por una necesidad. Sí. Si el caso de estornudar o el caso de contestar wa alaikum salam wa rahmatullah, pero si lo ha hecho no es algo, digamos, haram. No es recomendable que lo intente siempre antes de entrar. Las modales que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Y si es por una necesidad extrema, no pasa, inshallah, totalmente. Inshallah. Bueno, una También tercera... lo pueden pronunciar en silencio, ¿no? Sí, sin mover los labios con esa pronunciación. Pasamos a otra pregunta suya, también nos dice, es una pregunta que hemos tratado ya diferentes veces y la hemos tratado con bastante detalle, ¿no? En mi ciudad no existen más musulmanes que mi hijo y yo, en esta ciudad de Bolivia, según él. Por tanto, no tenemos carne halal, no es lícito o permitido el comer carne no sacrificada en el nombre de Allah. Ya sé que tenéis diferentes posturas al respecto, pero mi pregunta y su pregunta es, en este caso, que no hay otra alternativa en la ciudad. Yo primero aconsejo al hermano que pregunte por los centros islámicos más cercanos. En la capital seguro que conozco que hay uno, y estoy seguro que hay otros más. Sí. En el caso que está solamente con su hijo, los únicos musulmanes, pues que, no sé, hay unos que son vegetarianos, hay otros que son, pues que teman Allah subhanahu dentro de lo que está en su capacidad. Sí. En este caso, pues concreto del hermano, pues quizás la opinión de la carne de la gente del libro, teniendo en cuenta la gran diversidad que hay entre nuestros sabios, pues le sirve, inshallah. Inshallah. Bueno, de todas formas, inshallah, yo le contestaré al hermano con el enlace al programa específico en el que tratamos este tema, y así se puede beneficiar con el permiso de Allah. Pasamos a la pregunta de una hermana llamada Patricia. Nos dice, Salam alaikum wa rahmatullah, somos una pareja de Madrid, hombre marroquí y una mujer española. No estamos casados, española entendemos que no musulmana en este caso. No estamos casados, mi pareja es musulmana, practicante, pero yo aún no me he convertido al Islam. Pero tenemos dos hijas en común, una de 2 años y otra de 4 meses. Mi pregunta es si mis hijas están en halal o en haram al no estar nosotros casados y yo al ser madre sin convertirme al Islam. ¿Qué le contestamos a la hermana? ¿Hay una cosa que añade la hermana que es un poco llamativa? Nos dice, nosotros cuidamos de que nuestras hijas hagan lo correcto, aunque nosotros no lo hacemos. Nuestra hija mayor come solo de carne halal y jamás ha comido nada impuro. Es un poco preocupante, ¿no?, que algunos hermanos limitan la grandeza del Islam en estos aspectos de la comida halal y carne halal y algo por el estilo. No se preocupa de estar viviendo en pecado
y tener una relación ilícita y estar viviendo fuera del marco del matrimonio y tener hijos fuera del marco del matrimonio considerados jurídicamente hijos ilícitos, no jurídicamente hablando, y no pueden tener la atribución legal, ¿no? al haberlos concebido fuera del marco matrimonio, y su pareja siendo musulmán, sin que ella sea una mujer de gente del libro, no sabemos si es no musulmana, pero no sabemos si es de gente del libro o no, si es atea tampoco puede contraer con ella matrimonio, pero sí les preocupa que las niñas no comiesen en carne que no sea comprada en establecimientos islámicos, ¿no? Y eso sí le pasa a muchísimos hermanos. Hay hermanos que faltan a la oración, a las 5 oraciones del día, que es uno de los pilares del Islam, beben alcohol, son alcohólicos, roban, mienten, son totalmente fraudulentos en todos los aspectos de su vida, pero a la hora de comprar la carne les preocupa muchísimo ir a comprarla en una carnicería islámica. Y muchos hermanos preguntan por si la carne de gente del libro es válida o la carne de los musulmanes es mejor, y se olvidan de preguntar por su din, por su creencia, por su aqida, por la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y eso demuestra realmente la decadencia en la cual estamos o están muchísimos de nuestros hermanos. Primero deben de corregir esa situación en la cual están viviendo, que es una situación ilegal islámicamente hablando. Deben de contraer matrimonio si están en la condición de hacerlo, para legalizar esa situación familiar en la cual están. Esos hijos también tienen el derecho de estar reconocidos legalmente y tener una situación islámicamente reconocida, y luego ya a partir de legalizar ese matrimonio, estar viviendo inshallah ta'ala acorde a los principios del Islam, a partir de ahí ya pensar en si comer carne halal o no carne halal. Barakallahu fik por la aclaración, y les recordamos no solo a este caso, sino a todos nuestros hermanos, que hay prioridades en el Islam, ¿no? Hay que dar prioridad a lo más importante primero y luego ya pasar a la dieta, inshallah, y todo eso. Tenemos una llamada desde Bilbao. El hermano Hassan está al teléfono. Salam alaikum. Salam alaikum. Hassan desde Bilbao. Bueno, se ve que no está, que nos llame de nuevo, inshallah. Pasamos a otra pregunta. Bueno, dos preguntas muy parecidas. La hermana Leila nos dice: hola, buenas noches. Bueno, estamos de tarde. Mi madre quería saber si es halal o es haram pintarse los ojos con col, ¿no? En Ramadán. Muchas gracias, seguimos todos los días. Esperanza también nos pregunta: Assalamu alaikum, ¿es haram salir a la calle con el kohl en los ojos? ¿Qué contestamos a ambas hermanas? Pues yo aquí entiendo dos preguntas. Una es poner el kohl y otra relacionada con el Ramadán. Sí. Según la opinión de la escuela de Abdullah ibn Abbas, el noble compañero, que Allah esté complacido con los dos, que ellos opinan que la mujer debe cubrir todo, salvo la cara en este caso es la respuesta, y las dos manos. En este caso, un kohl normal sin pasarse, sin, digamos, un maquillaje llamativo. Un kohl normal, lo que llevan las mujeres, digamos, en sus tradiciones sociales, está permitido. Sin embargo, tenemos la otra opinión opuesta de Abdullah ibn Mas'ud y su escuela, que no está permitido. En la calle no está permitido. No está permitido. Y debe tapar incluso la cara. Si se entendemos tapar la cara, ya se entiende que está prohibido. Hombre, si se tapa la cara, los ojos se ven, de todas formas. Hay hermanas que llevan niqab y aún así se plantea esta una pregunta. opinión. Hay una opinión, hay que tapar todo. Hay una opinión, hay que tapar todo menos dos ojos. Un ojo. Hay unas diversidades entre nuestros sabios. Por la escuela de Abdullah ibn Abbas se puede descubrir la cara y poner el kohl. Y en el Ramadán, pues no es algo que anula el ayuno. No es algo que rompe tu ayuno, ¿no? Científicamente aprobado hoy con la fatwa del Consejo Islámico de Mecca, que no anula el ayuno. Sí, ¿qué tarjih hacemos? ¿Qué inclinación, hacia cuál te inclinas tú? ¿Hacia Ibn Abbas o Ibn Mas'ud en un contexto occidental? ¿Qué le decimos al hermano? Es casi una valoración personal. No, porque si la mujer está tenemos casada, que darle una pregunta específica al hermano. Yo personalmente me inclino la opinión de Abdullah ibn Abbas, teniendo en cuenta si esta mujer está casada, mejor también pues que lo consulte con su marido, teniendo el contexto de sin eso. Exagerar, sin pasarse. Totalmente. Exacto. En eso hay consenso entre todos los hermanos. Exactamente. Bueno, pasamos a otra pregunta. Bueno, tenemos una llamada, me comentan por el pinganillo. Tenemos a Amina desde Murcia. Salamu alaikum. Salamu alaikum, rahmatullahi. Wa alaikum salam, adelante, hermana.
Yo tenía una pregunta porque llevo dos tatuajes, uno de una mariposa de fantasía y otro en el tobillo. No se llega a ver con la pero tengo dos hijos y estoy intentando quitarme la mariposa de fantasía porque mi marido dice que me la quite. He ido a hacer una sesión, son 3, y duele muchísimo. Son como agujas clavándotelas en la piel. Duele muchísimo, te hace sangre. Estoy yo dudosa de que si eso llega a ser haram, porque estás dañando el cuerpo. Ya lo dañaste, yo ya lo dañé, ¿no? Cuando no era musulmana, no lo sabía. Exacto, eso le iba a preguntar, si usted se ha convertido al Islam, ha entrado al Islam. Sí, estoy conversa con Allah hace 6 años. Bueno. Y entonces la pregunta es también por mis hijos, algún día lo ven, me dicen, yo también quiero uno. ¿Entiendes? Entonces, para ver qué me aconsejáis, si debo terminar de quitármelo a pesar del daño o me lo dejo y mashallah. Bueno, pues enseguida le contestan los hermanos. Barakallahu fik por sus llamadas. Salam alaikum. Gracias a vosotros. Salam. ¿Qué le contestamos a la hermana Amina? Se puso el tatuaje antes del Islam, ahora su marido le presiona para que se lo quite y es un proceso realmente tortuoso. Su pregunta, digamos, tiene dos aspectos, ¿no? El primer aspecto en lo que le concierne a ella personalmente. Al haberse hecho esos tatuajes antes del Islam y al haberse convertido, inshallah ta'ala, sabemos que el Islam el Islam borra y expía todo lo anterior. Todo lo que hacía una persona antes de convertirse al Islam, sean cosas contradictorias a los valores del Islam o pecados o incluso aspectos de creencia, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala se los expía y empiezan con una nueva página. Desde la perspectiva islámica, tatuarse es totalmente prohibido y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en diferentes hadices ha maldecido a aquellas personas que practican el tatuaje, que tatúan a los demás y que se lo hacen a ellos mismos. El segundo aspecto es el aspecto educativo. Ella a nivel personal ya no le implica, digamos, una responsabilidad moral ni jurídica, ¿no?, al haberse convertido al Islam, pero es preferible que los quite ya que tiene la posibilidad. Hoy en día se pueden quitar a través de digamos, operaciones láser y bueno, son costosas, ¿no?, económicamente hablando, y también por la otra vía que son también dolorosas, ¿no? Ella, inshallah ta'ala, tiene recompensa en ello, sobre todo por el aspecto educativo. Sus hijos lo van a ver y ya le está pasando, ¿no? Están pidiendo que ellos también lo hagan porque les parece bonito o les atrae o es motivo de su curiosidad, ¿no? En este sentido, es preferible, si puede hacerlo, a pesar del dolor y a pesar del coste económico, por el aspecto educativo y por la protección de la educación de sus hijos, ya que es una musulmana, alhamdulillah, hoy en día, pero a nivel de responsabilidad jurídica o moral, ya que se ha convertido y lo ha hecho antes del Islam, no implica ninguna... Si no he entendido mal, creo que uno es visible y otro no. Un tatuaje es visible, se puede ver. Al menos el visible es recomendable quitarlo, ya si el otro, digamos, no está en una parte de cuerpo que no es visible ni siquiera para los hijos, es una parte íntima, ahí lo puede mantener, inshallah. Vamos a pasar una llamada. Tenemos con nosotros a una hermana, la hermana Naima desde Ceuta. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Adelante, hermana. Mira, mi pregunta era si está permitido llevar piercing. Ajá. ¿Permitido? Llevar piercing. ¿Para mujer o hombre? ¿Para mujeres o para hombres? Para mujeres. Ok, inshallah enseguida le contestamos. Barakallahu fik. Vale, muchas gracias. Muy bien, nos ha llegado la pregunta que le decimos y permitidme que lo relacione con otra pregunta que nos ha llegado del hermano Ayman, que nos dice si un hombre se hace un piercing, si es haram o no. ¿Qué le contestamos? Son dos preguntas un poco diferentes, pero... El tema del piercing para chicos es totalmente haram. Para chicos es totalmente haram. No forma parte ni del adorno, ni mucho menos, y además algo peor. Chicos musulmanes, ¿no? Estamos hablando de estos son consultas islámicas, ¿no? Chicos musulmanes, sí. No, siempre viene bien recalcarlo para que nadie se dé por aludido. Estamos hablando alhamdulillah, con gente musulmana. En este caso, pues podemos caer en algo grave que en el Islam es pues asemejar pues cada uno al otro, al sexo opuesto. ¿En eso está incluido un pendiente, por ejemplo, en la oreja? También. Está incluido dentro de este... Exacto. El Islam pues le gusta en su filosofía mantener una personalidad masculina
masculina y una personalidad femenina. Bien Dentro de diferenciadas, somos ¿no? complementarios dentro de la igualdad y la justicia islámica que ha establecido. Relacionado con Juntos pero no revueltos. Adelante. el tema de las chicas ya lo hemos explicado en otros eso ya se ha espacios, explicado. pero teniendo en cuenta en el contexto sociológico que estamos hablando, el piercing que yo conozco en mi ciudad o en los chicos que yo conozco, no estamos hablando del maquillaje ni del adorno, estamos hablando de unas modas pasajeras por tele, por actores, por esto. Incluso yo opto ahora, aunque hemos explicado, se entra dentro del adorno, del maquillaje relacionado, o incluso lo podríamos hacer algo en Islam que se llama qiyas, analogía con los pendientes, pero hay que tener la sociedad donde estamos viviendo. Las chicas ahora que preguntan por el piercing es el piercing de este que está ahora la moda y los cantantes y las actrices y estas cosas. Pues yo personalmente opto por declarar que esto pues no lleva por la línea No obstante, islámica. hay hermanas que son descendientes de familias indias o pakistaníes o de Bangladesh, etcétera, y es totalmente normal en ese contexto llevar, por Es lo que ejemplo, hemos La el nariz, hecho esto lo hemos explicado, sí. pero piercing, cuando hablamos de piercing, ya sabemos los cantantes de música, heavy, estas que son piercing y dónde se ponen y muchas preguntas. Yo creo que hay que optar por cortar esto porque nos va a llevar a algo contrario con la personalidad islámica que quiere el Islam del chico y de la chica. Es un aspecto de adorno que va marcado con el urf, va marcado con la costumbre social del país, La usanza, ¿no? la usanza y las costumbres y los hábitos sociales. Como bien tú has mencionado y ya lo hemos detallado en otro espacio, países asiáticos, como países islámicos asiáticos como India, Pakistán, Afganistán, tal, es una práctica de adorno muy habitual y muy aceptada, ¿no? Pero para nuestros entornos sociales, por ejemplo, hablando de países islámicos, ya forma parte, digamos, de una tendencia de las tribus urbanas, de una imitación a ciertas tendencias de moda, a ciertos cantantes, etcétera, que no son acorde ni a la cultura, ni al hábito, ni a los modales islámicos. En este caso, las hermanas que mejor, digamos, no opten por ese tipo de práctica y ese tipo de adornos, ¿no? En nuestro contexto, yo imagino que la sociedad musulmana, la comunidad musulmana en Ceuta, cuando una musulmana ceutí lo lleve, no creo que esté muy bien vista, entonces es mejor que no lo lleve. Depende. Los piercing para exponerlos, para que los vea todo el mundo, y a una chica musulmana tiene piercing las orejas, supone que hay un hijab, hay una vestimenta islámica y toda una persona islámica. Pero yo, si me permitís, creo que la mayoría de las hermanas que nos preguntan acerca del piercing se refieren al piercing de la nariz. Entonces, la nariz, ¿qué le decimos? ¿Está bien, está mal? Yo no lo comparto, no. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta que nos llega de la hermana Wasima. Dice, Salam alaikum, hermanos, me dirijo a ustedes con la siguiente pregunta. Para recitar el Corán sagrado, ¿hace falta llevar hijab o no? Es que cuando lo recito sin hijab me siento incómoda. Muchas gracias a los hermanos de Consultas Islámicas. ¿Qué le respondemos a Wasima? A nivel del fiqh o de la jurisprudencia no es una condición, estando sola en su casa y no está alguien, digamos, que lo está viendo o mirando. Sin embargo, algo que el ulama, nuestros sabios, llaman adab al-Qur'an, los modales para recitar el Qur'an. No forma algo que es wajib, ni mucho menos, pero algo que es como cortesía, como respeto a este libro de Allah subhanahu wa ta'ala, y encima si la hermana se siente cierta concentración y cierto khushu', pues no sería mal llevarlo, pero sin tener la haría que es obligatorio. Sí. ¿Algo que añadir? No, en este tema, Barakallahu fikum, vamos a pasar inshallah a una pequeña pausa y volvemos enseguida. Nos vemos en un momento. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص. Bueno, assalamu alaikum, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Después de esta pequeña pausa vamos a pasar a otras preguntas que teníamos pendientes. Nos dice la hermana Sara, nos dice, quisiera saber si se puede casar una persona mayor de edad sin permiso de los padres porque no aprueban la relación. ¿Qué le decimos, hermano Tawfiq? Pues aconsejamos a la hermana Sara que no lo haga. Pues un matrimonio para que sea feliz, uno de los requisitos pues debe tener pues el visto bueno de toda la familia. Sí. El matrimonio no estamos hablando de un marido y una mujer, estamos hablando de una familia grande, abuelos, tíos, primos. Yo creo que esto aconsejamos a la hermana que busque pues el diálogo con sus padres
y siempre teniendo dua de sus padres, pues tendrá inshallah más éxito y será más duradero este matrimonio. Barakallahu fik. Pasamos a otra pregunta relacionada en cierto sentido con el matrimonio. También nos dice un hermano, una persona que le han diagnosticado hepatitis B crónica. ¿Esa persona podría hacer Ramadán? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿está obligado a comunicárselo a su futura esposa en este caso, en el caso de que vaya Respecto al ayuno de Ramadán, lo tiene que determinar un médico si, según su estado de salud y según el estado de su enfermedad, si el ayuno le afecta directamente, empeora su situación, empeora su situación, le produce, digamos, algunos efectos contraproducentes y, digamos, le complica el tema del tratamiento, no debe de hacerlo y siendo una enfermedad crónica, solamente debe pagar la cuota al-fidya, inshallah ta'ala, que si vive aquí en España es valorada entre 3,5 € hasta 5 € por cada día. Se lo puede dar junto a una persona o repartírselo a las personas necesitadas. Respecto a si tiene que avisar a su mujer, claramente sí tiene la obligación de avisar a su mujer, a su futura mujer y a su familia de esa enfermedad. Si ella lo acepta tal y como es, bien, si no, está en su derecho. Barakallahu fik. Bueno, les recordamos el número de teléfono para que nos llamen con cualquier duda que tengan. Aparece aquí abajo, lo hemos pasado de arriba a abajo. Es el 911 73 02 51. Lo tiene ahí para sus preguntas. Seguimos con una pregunta que nos llega desde Sevilla. Nos dice un hermano o hermana, Nihal, creo que es una hermana. Assalamu alaikum, soy musulmana, sí que es una hermana, alhamdulillah, pero mi familia no. Mi padre falleció, su deseo era de ser incinerado, pero yo, según mi religión, no podía aceptar el concepto de quemarlo y lo enterré, puesto que así lo manda Allah subhanahu wa ta'ala. Aunque fuese cristiano, no practicante, él era cristiano, ella entiende que en el cristianismo es el mismo caso. Entonces mi pregunta es la siguiente: en casos así, ¿hay que respetar a un difunto su deseo o hacer lo que le pide? Y nos añade que sus hermanos le están recriminando el hecho de no haber llevado a cabo el testamento de su padre. Dos cosas. Si la hermana tiene la autoridad en este caso, y dos, es cumplir el testamento. Hay que cumplir siempre el testamento y lo que está estipulado siempre que está acorde con las normas de Allah subhanahu wa ta'ala y la auténtica sunna de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En este caso, pues quemar al difunto es contrario al judaísmo, al cristianismo, al islam. No es solamente el islam es único en esta postura. Los judíos y los cristianos lo llaman como una piadosa, pues el enterrar es algo tan piadoso. Sí. Hasta 1963 han abierto la puerta, la Iglesia Católica en este caso, a quemar. Sin embargo, pues bien hecho a la hermana y que no haga caso a las críticas. Vamos a pasar a una pregunta que nos llega por teléfono. Tenemos a la hermana Nawal desde Ceuta. Salam alaikum. Salam alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Adelante, hermano. Mi pregunta es respecto a... Yo no sé leer árabe, estoy aprendiendo, sí. Todos los días leo un poquito, pero las horas que son muy pequeñas, que ya me las sé de memoria, pues sí las leo en árabe, porque las reconozco y me las sé de memoria, pero las horas grandes, como Surat al-Kahf, no soy capaz de leerla en árabe. Entonces yo leo todos los días un trocito del Corán, pero en verdad no lo leo en español. Sí. Y cuando lo escucho todos los días, pero lo escucho en YouTube, lo escucho en árabe, pero a la vez subtitulado en español. Ajá. Entonces, la pregunta sería que si tengo el mismo hasanat que una persona que lee el Corán en árabe o no tengo hasanat. Hasanat, sí. Muy bien. ¿Tiene alguna otra pregunta acerca de...? Sí, la semana pasada el hermano Mohamed Said sí. Había respondido a una pregunta de una muchacha de que que su marido no quería tener hijos. Sí. Y que si podía no tener hijos, sí, porque no tenían económicamente dinero. Mi pregunta en este momento
en el sentido que yo no voy a tener hijos en este momento, pero me chocó cuando dijo que no, que podían tener todos los niños que quisieran, independientemente de su situación económica. Entonces, con la crisis que hay y con todo el gasto que lleva un bebé, decirle a alguien directamente que puede tener todos los hijos que quiera, sí, yo creo que el me hermano... quedó como diciendo, si no tienen dinero, pues no tienen dinero. Sí, no creo que el hermano haya dicho textualmente eso, pero de todas formas lo vamos a tratar de nuevo. Claro, porque me tiré toda semana pensando en ello, diciendo, ¿cómo puede ser? Él se refería, él sí que dijo que se puede organizar la familia, sin embargo, el entrar en una relación de matrimonio con la intención de no tener hijos, eso desde un punto de vista islámico no es aceptable. Y tampoco Pero esa mujer dijo... Organizar la familia simplemente por razones económicas, Claro, pero esa mujer en ese momento dijo que económicamente su marido no quería en ese momento, entonces espera otro momento... Vale. El que nos aporta el sustento no son los padres, ni la madre, ni el padre, es Allah subhanahu wa ta'ala, pero luego lo detallaremos, inshallah. Inshallah, enseguida le responderemos. Vale. ¿Alguna tercera pregunta, inshallah? No, solamente esa. Gracias, hermana Nawal. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Gracias por el programa. Nada, barakallahu fik. Bueno, tenemos dos preguntas. La primera es si... bueno, te dejo la segunda pregunta a ti y la primera se la dirijo al hermano Tawfiq. La primera es que ella no es muy... que no lee muy bien el árabe y entonces oye el Corán a la vez que lo lee, si tiene la misma recompensa, hasanat en este caso. Pues primero felicito al hermano con el esfuerzo que está haciendo. Y ahora con los capítulos cortitos, he entendido que ya ella puede leerlos. Sí. Pues que siga con este plan y con este camino, inshallah. De los más cortitos llegará seguro. Ella mencionó el Kahf, a lo mejor los viernes toca el Kahf. Pues escuchando... Yo creo que es lo que está haciendo la mano está muy bien, es una manera didáctica. De otras maneras, con esto, si ella tiene la habilidad de escuchar, ver la transcripción latina y el árabe, y que aprenda el alfabeto y que vaya a la mezquita cercana, las hermanas seguro están haciendo pues el analfabetismo, lo que hacemos aquí. Yo creo que siga, inshallah, pues llegará a recitar el Corán en árabe y tendrá pues la plena recompensa. Sin embargo, pues Allah subhanahu wa ta'ala siempre pues es justo por excelencia. Recitar el Corán en árabe no lo podemos comparar con recitarlo con la traducción de digamos, un intérprete, pero sin embargo también tendrá su recompensa. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en el hadith Abdullah ibn Mas'ud, narrado por el imam Tirmidhi en su Sunan, quien lea una letra tendrá pues una hasana, y la hasana se multiplica por 10. Pero sin embargo, haciendo el esfuerzo, Allah le va a recompensar, inshallah. Barakallahu fik. Y bueno, la segunda pregunta, ¿qué le explicamos un poco en este contexto? Pues la misma línea del otro día, ¿no? El organizar la familia islámicamente hablando, pues es algo permitido, ¿no? Según qué razones. Si son cuestiones puramente económicas, por temor a no tener el sustento, a no tener que darle a sus hijos, decirle a los mismos hermanos, ¿no? A esos padres y a esas madres que han decidido no tener hijos por cuestiones económicas, si el tema del sustento está en sus manos, si el sustento depende de ellos, pues que cambien su situación económica, ¿no? A mejor o a peor, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán decía a los paganos de la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que enterraban vivos a sus hijos por temor a la pobreza y a la necesidad. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Nosotros somos los que os aportamos. Allah subhanahu wa ta'ala hablando en su magnanimidad en grupo, que Allah subhanahu wa ta'ala es el Señor del universo y es el que aporta el sustento a todo ser humano y a todo ser vivo en este universo. Entonces, los padres que deciden organizar la familia por cuestiones, por causas mayores, ¿no? Como hemos citado en la semana anterior o en el programa en el que se trató ese tema, por cuestiones de estudios, por cuestiones de enfermedad, por cuestiones de algo tan necesario y tan primordial que tienen en su vida que les puede complicar la vida el hecho de tener esos hijos, pero si es puramente económico el motivo, yo creo que no están en lo correcto porque falta a una base de la creencia de nuestra fe como musulmanes que ar-rizqu biyadillahi subhanahu wa ta'ala, y uno de los motivos, una de las causas para suscitar ese sustento es tener hijos. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice también el casarse, ¿no? El temisul ghina fi zawaj, aplicando la misma regla de la hermana, aquella persona que no tiene ningún recurso, pues que ni siquiera piense en casarse, ¿no? Y es uno de los
las vías shar'iyya, ¿no? Al-abwab al-shar'iyya li jalb al-rizq, para suscitar una causa para atraer el sustento y la baraka y la bendición, porque cuanto más personas en la familia, cuanto nos esforcemos por la educación de sus hijos, Allah subhanahu wa ta'ala bendice y amplía ese sustento. Y solo un punto más, tener en cuenta que el tema de tener hijos o no tenerlos está en manos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y que piensen los hermanos que esa cualidad no está en su mano. Hay personas que están deseando día y noche tenerlos y no los pueden tener. Y ellos mismos puede que dentro de unos años efectivamente, quieran tenerlos y no cuando no decidan puedan. tenerlos no los van a poder tener, y hay hermanos y hermanas que están sufriendo y deseando y pagando dinero en la fecundación artificial, aplicando todo tipo de técnicas, gastando miles y miles de euros y no pueden tenerlos, ya que Allah subhanahu wa ta'ala les ha permitido y les ha facilitado esa vía, que lo piensen y que lo reflexionen. Barakallahu fiki. Y en cuanto a que los hijos atraen el rizq, eso, como dicen muchos mujarrab, ¿no? Claro que sí. Porque lo hemos experimentado nosotros que hemos tenido hijos. Damos fe de ello. Damos fe de ello. Vamos a pasar una llamada. Tenemos a la hermana Fátima desde Ceuta. Nos han llamado bastantes personas desde Ceuta y mandamos un saludo muy fuerte a todos nuestros hermanos de Ceuta. Fátima, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Es que el programa es una bendición y que la verdad. Mira, era referente a mi hija. Ella entra a la universidad de 4 a 9 de la tarde. Entonces no le da tiempo de hacer rezos las asar. Conjuntamente. Primero rezar 2 horas y después rezar las asar. Era para saber si es viable o no es viable o qué es lo que tiene que hacer. Muy bien. ¿Quién es su hija? O? Sí, mi hija, sí. Va a la universidad de 4 a 9 y tiene que juntar la asar y el 2 horas las asar, sí. ¿No tiene la posibilidad de rezar en ningún sitio en la universidad? Nada. Para aquí en Ceuta es que no tienen... Sí. Pues enseguida, inshallah, le responden los hermanos. Vale, muchísimas gracias. A ustedes, salam alaikum. ¿Qué le respondemos, hermano Sofiet, en esta situación en la cual está la imposibilidad de rezar dentro del recinto de la universidad? Teniendo en cuenta, como la hermana ha contestado a la pregunta de Mohammed, que no tiene ninguna otra salida, nuestros sabios, cuando hablan del jama' de juntar, es por el haja, el jama'u lil haja, que juntar las salat, Dhuhr, Asr y Maghrib y Isha, es por la necesidad. Y si esta necesidad es clara y obvia, como la hermana ha explicado, pues puede juntar Dhuhr con el Asr. Siempre y cuando que no sea una costumbre, pero este tema de la costumbre, sabemos que el año escolar lo que dura, y opto por otras soluciones, abrir un diálogo con el encargado responsable de la universidad, incluso, desde su profesor directo hasta el mismo rector de la universidad. Todos hemos... Dialogando y hablando claro se entiende la gente, teniendo en cuenta, aconsejamos a la hermana, pues que tendrá en mano pues el convenio firmado entre la Comisión Islámica de España y el Estado español, y en este caso, pues la hermana puede ejercer su derecho dentro de lo que es la libertad religiosa garantizada por el artículo 16 de la Constitución española. Sí, bueno, hemos estudiado en universidades, nos hemos visto en esta situación, pero siempre ha habido algún tipo de vía, ¿no? Gente que sale a tomar algo, gente que... Muchísimas salidas sí que hay. ¿Algún consejo en este sentido? En la misma línea, antes de recurrir, digamos, a ese permiso, ¿no? De poder juntarlos por esa necesidad, y tenemos el hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu warda fi Sahih Muslim, جمع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير مطر ولا سفر, y cuando se le preguntó dijo arada an la yuharrija ummata, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no quiso complicarle los asuntos a su umma. Es una alternativa, pero que no sea como costumbre, pero antes de llegar a esa alternativa y disfrutar de ese permiso, hacer todo lo posible para conseguir su derecho, porque es un derecho constitucional, puede rezar perfectamente en su universidad y puede llevar a cabo los preceptos de su religión sin alterar su formación universitaria. Vamos a pasar a otra llamada. Dunia desde Madrid. Salam alaikum, hermana. Alaikum salam. Adelante. Pues enhorabuena por el programa primero. Gracias. Y mi pregunta es que tengo un niño de 12 años y entonces él reza, pero como el Dash ahora es muy tarde, como a las 11 menos cuarto, por lo menos aquí en Fuenlabrada, entonces yo los mando a dormir a las 10 por el colegio, claro, se levanta muy temprano. Sí. Entonces, el Rasha lo hace a las 10, lo mando que lo haga a las 10, no sé si estoy haciendo bien o no. Sí. ¿Cuántos años tiene su hijo? 12 años. 12, muy bien. Pues enseguida le respondemos. ¿Tiene alguna otra duda?
No, nada más, gracias. Barakallahu fik, salam alaikum. Salam alaikum. ¿Qué le respondemos a la hermana? Tiene un hijo de 12 años, no puede, porque en verano el Isha es, como sabéis, cada vez más tarde y no puede quedarse despierto hasta esas horas. En la misma línea tenemos, bueno, siendo un niño, no es un aspecto educativo, ¿no? 12 años, bueno, ya está rozando la edad de la responsabilidad jurídica y la pubertad y ya tiene que asumir su responsabilidad. En los países europeos o en los países donde el Isha se retrasa muchísimo hasta llegar, digamos, a la madrugada y hay poca diferencia, poco margen entre el Isha y entre Salat al-Subh y resulta muy complicado para aquellas personas que tienen que madrugar y ir a trabajar y sus oficios, pues, implican un esfuerzo físico importante, se le permite juntar el rezo del Isha con el Maghrib, pero también caemos en el aspecto de que no sea una costumbre, etc. En el caso de su niño, hoy en día, sobre todo ahora, ¿no? Todavía no ha llegado a ser el Isha muy tarde, porque en Madrid llegas a ser hasta las 12 menos cuarto, ¿no? El Isha en ese horario sí se puede contemplar ese permiso de juntar los rezos, pero irse a dormir, no juntar los rezos y jugarse una partida de parchís en la cafetería o ver una serie de televisión, una película, ¿no? Sí puede juntarlo en ese caso, pero que enseñándole de que es una alternativa por momentánea por la importancia de los estudios, etc. Hay que tener en cuenta algo, que lo que menciona el hermano es durante el mes de julio, y julio es el día más largo, y en esta época los niños están de vacaciones. Yo creo que la hermana que haga un esfuerzo, media hora, de 10 a 10 y media, seguramente, como ha dicho el hermano, por una película van a pasar toda la noche. Que hagan un esfuerzo, media hora no pasa nada. Barakallahu fik. Vamos a atender una llamada a Hassan desde Bilbao, que nos ha llamado antes y no funcionó bien la llamada. Salam alaikum. Salam alaikum, Hassan. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Adelante, hermano. Buenas tardes, tenía una pregunta. Que yo solía ir en los bares a ver el fútbol y trabajar también, por ejemplo, vender ambulante, pero solía decir el nombre de ellos en los locales. Y me gustaría saber si es pecado o no. Sí, pero puede repetir la primera parte y puede bajar, por favor, el volumen de su televisión porque le llega tarde nuestra voz. Vale. Sí. Y yo solía ir en los bares a ver el fútbol y vender ambulante, pero solía decir el nombre de ellos siempre en los locales. Sí. Eso no sé si es pecado o no. Es mi pregunta, sobre todo fútbol, que me gusta mucho ver el fútbol cuando pasan las ocasiones del gol y eso. Quiero decir muchas veces el nombre de ellos, porque yo no puedo decir otros nombres, otras cosas. Pero le utilizan la palabra de árabe. Sí. Y tengo otro, que había un día que yo entraba a un local que escribía árabe. Después, uno de mis compañeros estábamos discutiendo, me decía que lo que has hecho es haram, un bar no se escribe en árabe. Yo pensaba que en árabe que puede escribir como francés y otra cosa. No sé, me aclaráis eso también, por pues favor. enseguida le aclaramos, inshallah. Barakallahu fik por su llamada. Bueno, empezando por... Él entra a un bar en Bilbao, que los hay bastante ahí, y va simplemente a ver un partido de fútbol, pero en presencia de alcohol, etc. Primero, si puede estar ahí. Segundo, si puede pronunciar el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. Y él dice que lo pronuncia en español. ¿Por qué va a pronunciar el nombre? Le sale de vez en cuando decir Dios en español. En español dice. Y la tercera pregunta es que un hermano musulmán también le recriminó una vez por escribir en árabe dentro del bar. Le dijo que está prohibido escribir en árabe dentro de ese bar. Entonces, el tema de ver el fútbol en locales, digamos, donde se vende alcohol, sí, bueno, hoy en día, en nuestro contexto, ¿no? La presencia de las bebidas alcohólicas en todos los establecimientos es una cuestión inevitable, ¿no? Salvo en los establecimientos de los musulmanes y algunos incluso, pues, en ellos se comercializa el alcohol y algunos productos ilícitos. Si no tiene otra alternativa y va simplemente con el fin de ver un partido de fútbol
fútbol sin que él participe, digamos, en compartir bebidas alcohólicas, ni pagarlas, ni invitar en ellas, respetando los horarios de su rezo y sus obligaciones, considero que no es algo muy grave, pero sí tiene otra alternativa mejor. Y evitarlo, si puede evitarlo mejor. En cuanto a escribir en árabe dentro de un bar, Es lo de menos. no hay ningún... No hay ningún problema con ello. Problema, ¿por qué está ahí? Ahí está la pregunta. Exacto. ¿No debería estar ahí en este caso? En este caso no, porque no es una necesidad. No es una... Cuando el hermano en otro espacio, Mohamed Said, habló del bar, es un contexto de trabajo inevitable, pero esto es un lujo que ya entra en algo... Él comentó, es que no oímos bien lo que decía el hermano. Para ver el fútbol en un pero bar. nos comentó que él es un vendedor ambulante, a lo mejor entra también para vender. Para mí entrar en un bar por esta razón ya no lo vamos a, digamos, permitir teniendo el famoso hadith de Tirmidhi que Allah subhanahu wa ta'ala, el mensajero nos dice, a todo aquel que cree en Allah en el día del juicio final porque no se sienta en una mesa donde se sirve el alcohol. Pero hay que tener que no es algo que llega a un pecado capital, pero siempre hay que tener, si tiene otra alternativa o evitarlo, mucho mejor. Ver el fútbol no es una necesidad que llega a permitir algo que en Islam está prohibido. Bueno, nos acaba de llamar de nuevo la hermana Dunia, que nos acaba de llamar hace unos minutos y tiene a lo mejor alguna duda más. Salam alaikum, hermana. Alaikum salam. Bueno, la duda no, es que acabo de oír la pregunta, la respuesta, entonces el hermano Hisham creo que fue que dijo que no se lo hiciera largo, que ahora podía rezar a las 10, pero que, o sea, para el verano, cuando cogiera las vacaciones, que no. Entonces quería decirle que sí, que yo lo hago así. O sea, los viernes, por ejemplo, lo dejo hasta muy tarde, hasta la hora de Tasha es cuando reza, y los fines de semana. Muy bien. Las vacaciones, pero los otros días, que no lo dejo hasta tan tarde, porque por el colegio y todo eso, pero si no, los días de vacaciones, que vamos, que yo lo dejo rezar a su hora. Lo entendemos perfectamente, Bart. Era eso. Venga, muchas gracias. Bueno, vamos a plantear otras preguntas que nos llegan por Facebook más que nada. Tenemos a la hermana Monse que nos dice, hola, mi nombre es Monse y llevo 13 años casada con un marroquí. Mi marido me dijo que tenía que hacerme musulmana, hacer la shahada, ya que al ser yo cristiana, el Islam no le permite estar casado conmigo. Yo hice la shahada y así pudimos casarnos, pero hoy me han comentado que mi marido me ha mentido, que un musulmán se puede casar, de hecho, con una cristiana sin que ésta se convierta al Islam. Y mi pregunta para ustedes es, si esto es verdad o no. ¿Qué le decimos, hermano Tawfiq? Tú que te dirijo menos preguntas quizá a veces. Aquí hay dos cosas. Una que es jurídica. El Islam, alhamdulillah, por unanimidad entre todos los sabios, por el versículo coránico de Surat al-Ma'idah, que las mujeres castas, decentes del libro, pues en este caso las judías y las cristianas, está permitido casarse con ellas. Dos, si esta hermana ha abrazado el Islam es para felicitarle. Y la pregunta, siempre que preguntamos a todo el mundo que abraza o que regresa al Islam, ¿lo ha hecho por Allah o lo ha hecho por un fin mundano, pasajero, que es casarse? Exacto. Entonces, cuando acaba este fin, que ya volvemos a lo que éramos antes de ser musulmanes. Si la hermana ha abrazado el Islam por el error que ha cometido el hermano, que no vamos a decir otra cosa, pero supongo que también tendrá sus razones el hermano, no ha estudiado, no sabía, pero esto es un error bastante extendido, digo, que no solamente el hermano hay mucha gente que piensa que el Islam prohíbe casarnos con las cristianas y las judías, no, está totalmente permitido por la aliyah con la decencia y la castidad que debe tener. Y ya que ella ha hecho shahada, si lo ha hecho con convencimiento, pues bien, es musulmana, si no lo ha hecho con las intenciones aceptables o las intenciones adecuadas, mejor dicho, pues que renueve sus intenciones. La niya, alhamdulillah, la intención se renueva y que siga, que se aferra a este camino, inshallah. Que no se lo tome como un engaño, ¿no? El dilema que debe de tener la hermana no es que si su marido le ha mentido o no, es si ha hecho shahada convencida o lo ha hecho para poder casarse con el hermano. Esa es la... Sí. Bueno, vamos a pasar a más preguntas. Una hermana que nos pregunta lo siguiente. Nos dice la hermana Lamia
que está casada con un musulmán y nos pregunta si su rezo es válido aún sin que el agua toque una parte de su cuerpo. Y nos dice, al realizar el ghusl, lo que es el baño de purificación después de las relaciones sexuales, ya que lleva pegado al cuerpo los parches anticonceptivos. Y nos añade que ella no puede tomarse otras medidas anticonceptivas, por ejemplo, porque las píldoras le producen náuseas, etc. El tema del ghusl, uno de los pilares, ¿no?, del ghusl es que el agua llegue, el agua se generalice y el agua toque a todas las partes del cuerpo, las partes directas y las partes, digamos, donde hay vello corporal y donde el agua no llega con facilidad, ¿no? Eso es importante, la intención y ta'mim al-jasad bil-ma, tiene que tocar el agua en todo el aspecto. Si una parte del cuerpo está tapada, si es por una razón de alguna lesión y lleva un vendaje o lleva, digamos, una escayola, etcétera, por tema de alguna herida, alguna fractura, etcétera, ahí tenemos la alternativa del masj y también sustituirlo con el tayammum en el caso de que no puede tocarlo con agua. Pero en los casos de los parches anticonceptivos, si la hermana no puede tomar las pastillas, ¿no?, las píldoras, porque son hormonas y esto le afecta o le causa sobrepeso o desajustes hormonales, los parches son parches transdérmicos, ¿no?, y llevan, digamos, las mismas hormonas y pasan a través de la sangre, a través de la sangre, porque superan la parte de la epidermis y ya, digamos... Tú que tienes muchos conocimientos porque has estudiado farmacia, etcétera, ¿se puede aplicar la misma regla del masj al-jabir? En ese caso, no teniendo otras alternativas. La hermana, si por tema de hormonas no puede tomar las pastillas, tiene, por ejemplo, el aspecto del anillo vaginal, que también le haría la misma función anticonceptiva, y si puede quitar ese parche, que no se debería quitar, ¿no?, porque puede afectar, pero sí lo puede arrancar, que pase el agua y luego volver a ponerlo, pero ahí hay, digamos, posibilidad de que esa anticoncepción no sea tan eficaz, pero en ese caso no puede recurrir a no lavar esa parte, porque su ghusl sería incompleto y su rezo, por lo tanto, es inválido. Sí. Última pregunta, nos dice un hermano si la mujer musulmana puede hacer una actividad como el karate. ¿Para qué? ¿Para pegar a su marido? No, que no sea para maltratar a su marido, ¿no? El deporte es algo que el Islam ha recomendado en más de un hadith, que el musulmán fuerte es más querido, amado por Allah subhanahu wa ta'ala que el musulmán débil, aunque los dos, Allah subhanahu wa ta'ala, pues tiene baraka en los dos. Siempre el Islam pone condiciones, pues que sea con mujeres. Con más mujeres, bien... Mujeres con mujeres, aprendiendo o jugando karate, pues en este caso no hay ningún problema. Barakallahu Fik, ¿algo que añadir sobre el karate? Si es un deporte, si no es con fines, digamos, de competición y etcétera, ¿no? Pero si es como una actividad, un ejercicio físico, una actividad de deporte, con mujeres, teniendo en cuenta las recomendaciones del Islam a la hora de la vestimenta, etcétera, no hay ningún problema. Barakallahu Fikum, muchísimas gracias por las aclaraciones. Gracias a ti. Said, gracias por las explicaciones. Y Tawfiq Sudaid al-Harrak, muchísimas gracias. Barakallahu Fikum, jazakallah khair. Y a vosotros muchísimas gracias por seguirnos un día más este lunes en Consultas Islámicas. Inshallah nos vemos el jueves que viene a las 5:30. Espero que estas contestaciones, estas respuestas, estas aclaraciones hayan servido de algo y hayan beneficiado a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Y os dejo con el saludo del Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Allah estén con todos ustedes. Hasta el jueves, inshallah. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد.